amada iglesia Casa Roca de Restauración, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, los saludo con la maravillosa paz de Jesús. Que la presencia gloriosa del Espíritu Santo llegue hoy a sus hogares, fortaleciéndolos más y más, porque todos los días Él está ahí, en cada momento Él está ahí. Lo importante es nosotros fortalecerlo, darle ese primer lugar, que siempre debe estar en primer lugar en nuestro hogar, en nuestras familias, en nuestras vidas. Y cuando Él está ahí, ahí hay libertad. Por eso su casa experimentará un tiempo de libertad, tiempo de gloria, tiempo de victoria, porque le damos la oportunidad a Él. Y es importantísimo ver ese maravilloso servicio el día domingo, donde Dios nos regaló una palabra maravillosa, donde cada uno de nosotros debemos creerle a Dios. Nos enseñaban cómo se cree en el alma y cómo se cree en el espíritu, y lo maravilloso que es creer en el espíritu, cómo la palabra de Dios llega a nuestros corazones. Esa palabra viene impregnada de ese creer, de esa fe. De esa manera vemos cómo un Abraham fue triunfante, fue vencedor, cómo David recibe esa palabra y tiene esa palabra en su ser, y cuando no le interesa enfrentarse a ejércitos, no le interesa enfrentarse a gigantes, porque lo importante es la palabra que impregna en nuestras vidas, viene incorporada la fe, para creer que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que Él pelea por nosotros, que Él va delante de nosotros abriendo camino, que Él va delante de nosotros abriendo puertas, que Él va delante de nosotros aparejando las sendas, dice la Biblia, para que nosotros veamos la victoria en nuestras veredas. Por eso Dios es bueno y siempre debemos estar atentos a Él, porque Él es el que nos da la victoria. Damos gracias al Señor que nos da la oportunidad una vez más de poderlo exaltar y glorificar. Acuérdese, nuestra vida espiritual crece, nuestra fe espiritual crece a través de la oración y la palabra de Dios. Vamos a orar para darle las gracias al Señor y entrar en esa palabra gloriosa que Dios trae para nosotros en este maravilloso miércoles, comenzando esta noche gloriosa. Amén, pastor, bendiciones, iglesia, comenzando un nuevo mes lleno de la presencia del Señor, y vamos a orar y a disponer nuestro corazón, iglesia. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Padre, una vez más venimos delante de ti, mi Señor, para exaltar tu nombre, para bendecirte, para darte toda gloria, honra y honor a ti, porque solo tú eres digno de recibir todo el honor y todo el agradecimiento y toda la bendición, mi Señor. Te damos gracias, Señor amado y precioso Dios, por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia, mi Señor, porque has sido bueno para con nosotros, mi Padre Celestial. Te damos gracias, Señor amado de la gloria, porque siempre, Señor, nos cuidas, nos guardas como pueblo tuyo, Señor, nos cuidas, cuidas a los nuestros, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque vives pendiente de nosotros, Señor, en cada momento, en cada instante, mi Señor. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos ha sostenido, porque tu palabra nos ha ayudado, porque tu palabra nos hace avanzar cada día, mi buen Dios. Gracias, papito lindo. Te pedimos que en esta noche derrames de tu Santo Espíritu sobre cada una de las personas que recibirá esta palabra, mi Señor. Bendito Dios de los cielos, que el Espíritu de Dios sea derramándose en cada hogar, Señor, en cada casa, mi Señor amado y precioso Dios, y que tu presencia, Señor, perfume todo el ambiente, Señor, todos los hogares de mis hermanos, precioso Dios. Que tu palabra y tu presencia, Señor, sea sanando, sea levantando, sea liberando, Señor, sea ungiendo, Señor, bendito Rey, en el nombre de Jesús, Señor. Que a partir de esta hora, Señor, cada hogar, cada casa, Señor, sea una casa de oración y puerta al cielo, bendito Dios y Padre precioso de la gloria. Gracias te damos, Señor. Gracias por las personas que serán sanadas a través de la palabra. Gracias por la libertad que habrá en cada uno de ellos, Señor.
Señor. Gracias, papito lindo, por conducirnos, por darnos libertad, Señor, por hablarnos a través de tu palabra, por ministrarnos con tu palabra, porque declaramos, Señor, que esta palabra poderosa ministrará, Señor, el espíritu de cada uno de nosotros, Señor, levantándonos a nuevos niveles espirituales. Mi Rey, te damos toda la gloria y te agradecemos, Señor, bendito Dios, por ser tan bueno con nosotros, Padre, por llenar nuestras vidas, Señor. Hoy te pedimos que llenes la vida de cada hermano, mi Señor. Hoy te pedimos, Señor, como dice tu palabra, que dentro, el interior de cada hermano salpique, salten esos ríos de agua de vida, Señor, trayendo una nueva unción, trayendo una renovación, Señor amado, en cada uno de tus hijos, mi Padre bueno, en el nombre precioso de Jesús nuestro Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, pastor. Amén, amada pastora. Qué bendición gloriosa es poder leer la palabra del Señor, y queremos hacerlo para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 3, y dice la palabra del Señor. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Aleluya, qué maravillosa palabra que Jesús nos da a cada uno de nosotros. Y es un comportamiento maravilloso que tiene un niño, como Dios nos va a enseñar y a través de la palabra en esta noche maravillosa del miércoles, cómo Dios, nuestro Señor Jesucristo, ve lo importante del potencial que tiene un niño cuando nace, y cómo nosotros como iglesia debemos tener ese potencial tan maravilloso. Y de esta manera, el nacer para nuestro Señor Jesucristo, el nacer de nuevo, el aceptar a Jesús, el recibirlo como nuestro Salvador personal, inmediatamente en nuestras vidas comienza esa niñez espiritual. Nacemos para Cristo. El nacer para Cristo tenemos esa niñez y debemos ir creciendo y siendo responsables. Por eso el apóstol Pablo tiene tres facetas importantes de la alegría de la conversión y de estar ahí a los pies del Señor y al servicio del Señor. Por eso el apóstol Pablo, él se llena de alegría allí en Hechos de los Apóstoles, hablando de su conversión, que vio una luz, que oyó una voz, y allá sobre el capítulo 26 está resumiendo todo ese pasaje extraordinario de su conversión. Y cuando escucha la voz, vio esa luz, dice una luz que traspasaba la luz del sol, que era más fuerte que la luz del sol. Esa voz que la escuchó él y las personas que estaban con él a su alrededor. Y también dice allá en el capítulo 26: a la cual, oh rey Agripa, no he sido renuente a ese llamado. O sea, obedeció a ese llamado, y él era orgulloso de ese llamado, de ese comenzar, de esa niñez, de ese momento maravilloso de su conversión, y cómo creció abundantemente para dar resultados extraordinarios. Y fue ese apóstol en el cual tuvo esos viajes misioneros, 4 viajes misioneros importantísimos, en el cual conquistó muchos lugares para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También luego él, en su crecimiento espiritual, dice que él fue llamado desde el vientre de su madre. O sea, está hablando de una niñez. De allí fuimos apartados para que pudiéramos caminar con el Señor, que pudiéramos obedecer a nuestro Dios Todopoderoso, y somos llamados desde ahí, desde nuestro vientre, nuestra madre fuimos llamados. Por eso hoy, a pesar de que llegamos a los caminos del Señor, quizás 30, quizás 20, quizás 15, quizás 8 o 40 años o 50 años, estamos llegando a los pies del Señor Jesús. Desde el vientre de nuestra madre, Dios nos tenía preparados para este tiempo, para que nosotros en este tiempo nos preparáramos y fuéramos como esos niños que empezamos a crecer. Y aun cuando llevamos mucho tiempo en el evangelio, Dios nos va a recomendar cosas importantísimas en esta maravillosa noche. Y el apóstol no se quedó ahí, porque Dios desde la fundación del mundo, dice que desde antes de la fundación del mundo nos tenía ahí reservados, preparados, para que nosotros en este tiempo estuviésemos dando la gloria y la honra a nuestro Dios Todopoderoso. Y de esta manera entonces el apóstol se llena de esa alegría, se llena de ese gozo, hablando de esas diferentes etapas de crecimiento.
Sí, es muy bonito cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro Señor Jesucristo desde antes de la fundación, desde el vientre de nuestra madre, ya nos tenía preparados, desde antes de la fundación del mundo, ya nos tenía preparados. Y no nos tiene preparados, pastora e iglesia, para cosas malas. Nos tiene preparados para cosas maravillosas, para ver el potencial que hay en un niño, que es lo que Dios quiere hacer. Y dijo, está hablando Jesús en el versículo número 3 del capítulo 18, y dijo, o sea, que nuestro Señor Jesucristo está hablando de algo importante, pero va a recalcar algo importantísimo que nosotros a veces no evaluamos, o en nuestra vida como padres no lo valoramos o no lo hicimos correctamente. Pero Dios trae esta palabra maravillosa para nosotros en esta noche. Y dijo nuestro Señor Jesucristo, dice: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Acuérdense que cuando Jesús viene y empieza su ministerio, dice: el reino de los cielos se ha acercado. Y lo que Dios nos trae a nosotros es el reino de los cielos. Por eso en el Padre Nuestro dice, nos enseña a cada uno de nosotros: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. O sea, el reino de los cielos se puede ejecutar aquí en la tierra. Y la recomendación, que para que nosotros entremos en ese reino, para que nosotros disfrutemos ese potencial, esas maravillosas bendiciones que Dios tiene para nosotros, nos recomienda que tenemos que nacer como niños. De hecho, en el capítulo 3 del Evangelio según Juan, Nicodemo dice: pero ¿cómo es posible, ya siendo viejos, volver a entrar al vientre de nuestra madre? Porque Jesús les dice que era necesario nacer de nuevo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, tenemos ese nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento vamos a aprovechar cosas extraordinarias que en la vida natural no podíamos tener, porque tenemos en nuestra vida natural un potencial, cosas maravillosas que Dios ha colocado a cada uno de nosotros. Pero en las manos del Señor vamos a tener algo importante, porque inmediatamente aceptamos a Jesús, viene el Espíritu Santo de nosotros, de nuestro Señor Jesucristo, en nuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. O sea, tenemos un potencial que aumenta, que crece. Por eso la vida espiritual va a traer resultados extraordinarios. Y lo primero que podemos ver en un niño es que un niño nace sin temores. Y cuando nosotros nacemos para nuestro Señor Jesucristo, pues venimos con muchas cargas, muchos problemas, muchas dificultades. Pero lo que nos recomienda: un niño nace sin temores. Por eso un niño lo único que tiene temor es de caer, o de ruidos muy fuertes. Nosotros el temor que debemos tener es de caer en el pecado. Del resto, el niño nace con ese sin temores, porque viene bien preparado. Nosotros debemos dejar todos nuestros temores, todos nuestros dolores, todas nuestras angustias, porque al recibir a Jesús esos temores se van a ir. Esos temores terminan en nuestra vida. Por eso un niño nace sin ningún temor, y lo que él tiene, ese potencial. Cuando usted ve a un niño, él dice: yo todo lo puedo. Por eso ellos lo pueden todo, quieren hacer todo, lo pueden hacer todo. No hay nada difícil para ellos. Aun cuando no lo pueden hacer, ellos intentan hacerlo. Miran al papá hacer algo difícil, ellos quieren hacerlo. Miran a alguien hacer algo, ellos quieren hacerlo. Por eso quieren imitarlo, hacer esas cosas. Por eso la palabra de Dios dice que cuando nosotros nacemos, dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. También pone el potencial tan grande, pero no es en mi fuerza. Por eso dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Cristo es el que nos fortalece. Cristo es el que hace todas las cosas a favor de nuestras vidas. Un niño en ese potencial tan grande, es importantísimo ver lo que el niño hace. En los primeros 3 o 4 años, el acudiente, el papá o las personas que lo cuidan están pendientes de que no le pase nada malo, porque ellos quieren hacer de todo, muy activos. Y por eso el cuidado de nosotros está en los primeros de 3 a 4 años. Tenemos un cuidado inmenso, porque ellos quieren hacer de todo, porque dice: yo puedo hacer todo, yo puedo hacer todo. Y eso es lo que coloca el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Nosotros podemos hacer de todo. De hecho, en el jardín del Edén, allí en el jardín del Edén, Dios nos dio para hacer todo. Y todo Dios quiere que hagamos de todo. Lo único que no nos permite es hacer el mal. Del resto, todas las cosas buenas las podemos hacer. ¿Qué opina del niño, pastora?
Pues es interesante porque los niños son muy hiperactivos, o sea, ellos están moviéndose cada rato. Nunca vemos a un niño quieto, la verdad. Tendría que estar enfermo para que esté quieto, pero generalmente un niño siempre está moviendo, está activo, está interesado en ver, vive como pendiente, es muy atento. Y algo que nos llama la atención de los niños es que son muy atentos a lo que están viendo y a lo que están tratando de enseñarles, y siempre, como decía el pastor, tratan de imitar lo que se les está enseñando, y así busca el Señor que nosotros seamos como esos niños, atentos, que estemos allí prestos, despiertos en el espíritu a lo que el Señor nos dice, a lo que nosotros debemos hacer, y ser obedientes. Así nosotros debemos hacer como esos niños que son obedientes, que están allí pendientes de todo lo que nos dice el Señor. Y es que el niño jamás se queda quieto, ¿verdad? Es que la mamá, en esa edad temprana, como decía el pastor, la mamá termina cansada, termina rendida porque está corriendo detrás del niño para que no le pase nada, pero el niño, la verdad, no tiene miedo. El niño no tiene miedo, él sale corriendo, él no le interesa brincar, saltar de aquí, él no le da miedo si se cayó, si se rompió un dedo, no, él simplemente hace las cosas porque le nace hacerlas. O sea, él tiene en su interior como ese deseo de avanzar y avanzar, y es lo que nosotros también tenemos que tener dentro de nosotros, ese deseo de avanzar en el Espíritu, ese deseo de lanzarnos a las manos del Señor, de confiar en la palabra del Señor. Lo que Él nos ha dicho es lo que nosotros tenemos que creer, que tener que confiar, que estar allí, que estar pendiente, abandonarnos en los brazos del Señor, porque recordemos, como dice la palabra, que el miedo pone lazo a las personas. El miedo es el que detiene para el avance, lo que tiene es el miedo. Entonces debemos dejar ese miedo, soltarnos, entregarnos. Si sentimos temor, porque es normal que sintamos temor en algún momento, pero debemos dejarlo en las manos del Señor, entregarle en las manos del Señor los temores que podamos tener, dejarlos allí y creer en el Señor, que Él nos puede hacer libres, porque Él nos llamó precisamente para hacernos libres. Dejar esos temores para que nosotros podamos avanzar a conquistar lo que Él nos ha dado, pastor. Aleluya, qué bonito es esto que Dios nos está regalando en esta noche. Por eso Jesús dice que si queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que volvernos a ser como niños. Y es importantísimo ver que un niño entonces no tiene temor de nada, no tiene miedo de nada, él quiere hacerlo todo lo puedo hacer, y empiezan a hacer esas cosas. Por eso cuando nosotros nacemos espiritualmente, necesitamos conocer las cosas del Señor. Jesús nos dice: id por el mundo y hacer discípulos. Lo primero que tenemos que hacer es discipularnos, estar en un discipulado, estar creciendo, estar en la escuela de crecimiento, para que nosotros podamos ver cómo nosotros debemos crecer como servidores de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y es importante para nosotros saber qué es lo que Jesús nos da a cada uno de nosotros para crecer, qué es lo que Jesús nos da para su servicio. Él nos da que cuando llegamos, como nacemos como niños, pero de qué vamos a hacer, lo que Dios va a hacer. No vamos a tener miedo de nada, pero necesitamos capacitarnos, necesitamos ir por el mundo y hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es aquel que imita las cosas de Dios, imita las cosas de Jesús, y eso es lo que nosotros nos invita a Dios a hacer a cada uno de nosotros, para que nosotros podamos crecer delante de su presencia. También un niño, lo importante es que él nace con un potencial tan grande, nace con un potencial tan inmenso. Todo niño nace con un potencial tan grande, y ese potencial tan grande, por eso ellos hablan todo lo que quieren. Cuando no quieren algo dicen no, y se ponen, porque es lo que ellos con su inocencia lo dicen, la sinceridad que ellos tienen. Por eso ese potencial tan grande que nacen es importantísimo para cada uno de nosotros saber que lo que los padres le enseñan al niño, el niño va teniendo ese potencial en su vida. Ellos tienen ese potencial. Si fue mal enseñado, el niño va a practicar malas cosas en la vida. Pero si el niño fue bien enseñado, ese potencial está tan fuerte que va a tener resultados extraordinarios. Por eso el potencial de nosotros está en la palabra de Dios. Cuando nosotros entramos a los caminos de nuestro Señor Jesucristo, entramos con problemas, con adversidades, pero tan pronto aceptamos a Jesús, viene el Espíritu Santo, trae ese potencial, porque es dunamis, es dinamita, va a hacer cosas increíbles en nuestra vida. Por eso cosas maravillosas pueden suceder, sanidades, milagros grandes y poderosos, porque viene un potencial tan grande. Pero eso viene incluido, como nos decía el domingo, la palabra de Dios viene incluida en la palabra de Dios, ese creer que podemos hacer cosas extraordinarias en la mano poderosa del Señor Jesús. Por eso un niño también, otra cosa que tiene es actitud.
Los niños tienen actitud, quieren hacer todas las cosas, quieren moverse por todo lado, tienen una actitud, como decía la pastora hace un momento, la mamá termina cansada y el niño termina tranquilo, porque tiene una actitud de hacer las cosas, de conocer las cosas, de meter la mano aquí, meter la mano allá, porque ellos quieren hacer todas las cosas. Y esa actitud es tan importante para cada uno de nosotros saber que es cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestras vidas, inmediatamente viene una actitud diferente en nuestra vida, porque si antes teníamos pereza, si antes hablábamos mal, si antes hacíamos cosas equivocadas, la Biblia, la palabra de Dios a través del poder del Espíritu Santo nos enseña a hacer cosas que antes no podíamos hacer. Por eso dice: lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que nos aman, pastora. Claro que sí, pastor, y es que es interesante porque usted acaba de decir algo muy importante, y es que un niño, dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Es decir, que lo que el niño aprenda en su niñez, valga la redundancia, desde pequeño, eso es lo que el niño va a hacer realmente en su vida. Por eso usted nos decía algo muy importante, y es acerca del discipulado, acerca del conocimiento, acerca de la preparación en las escrituras, porque todo lo que nosotros hemos aprendido, lo que venimos cuando nos tomamos de la mano del Señor, eso jamás se nos puede olvidar, porque resulta que pasa el tiempo, la gente llega, aprende la palabra, pero pasando el tiempo, pastor, el diablo a veces trata de robar la palabra del corazón, trata de quitarle a la persona como lo que ha conocido, lo que ha aprendido, y la persona sí como que se le olvida. No, eso no se nos olvida, eso está ahí en nuestro corazón, iglesia, porque la Biblia dice, la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios nos recordará todas las cosas que el Señor nos ha enseñado a través de la palabra. Por eso sí tenemos que recordarlas y tenemos quien nos ayude. Así que no podemos creerle al enemigo cuando piensa sacar la palabra del corazón de la persona o hacer que se le olvide. No, nosotros tenemos que estar avivando la palabra, que la palabra corra, que la palabra tiene que ser como esa agua, pastor, como esa agua que va moviéndose, que tiene un movimiento y que siempre está fresca, porque si nosotros vemos un agua estancada, es un agua que huele como a fétido, como a feo. Entonces tenemos que estar renovándonos. ¿Y cómo nos renovamos, iglesia? A través de la palabra del Señor es que nos renovamos. Cada vez que nosotros la leemos, recibimos renovación. El pastor, el lunes estuvimos en la intercesión y fue un derramamiento precioso del Espíritu Santo y una renovación en el Espíritu, y sentíamos con la presencia del Señor caía y nos renovaba porque estaba llenando nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos que hacer diariamente, iglesia, renovarnos, y la que nos renueva es la palabra del Señor. El Espíritu de Dios viene y nos renueva para que nosotros tengamos esa palabra de Dios fresca, esa enseñanza que un día recibimos no se nos puede borrar, y ser nosotros radicales, así como cuando aprendimos por primera vez la palabra del Señor, pastor. Aleluya, qué maravilloso es saber que nuestro Señor Jesucristo hace que cuando nosotros tenemos una actitud hacia Él de deseo de servirle, Él nos renueva de día en día. Por eso nuevas son sus misericordias cada mañana, y eso es importantísimo, de recibir cada misericordia del Señor en nuestras vidas. También un niño necesita amor. Es algo tan importante. El niño que es amado es un niño que va a expresar amor hacia los demás. Y nosotros tenemos ese gran amor de nuestro Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que creer en Jesús. Cuando creemos en Jesús, entonces inmediatamente empezamos a mirar ese gran amor del Padre. Y en ese gran amor del Padre entonces nos enseña dos principios extraordinarios que resumen los 10 mandamientos. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, en todas nuestras fuerzas. Es nuestro primer gran mandamiento, dice Jesús. Amar al Señor con todo nuestro corazón. Y este amar al Señor con todos nuestros corazones nos va a abrir puertas maravillosas, porque nos dice, y el segundo es similar al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos va a enseñar eso la palabra del Señor. Y cuando nosotros miramos cómo Dios nos amó, empezamos a experimentar que lo que antes no podíamos hacer bien, porque nos pagaron mal en la vida, tuvimos días infructuosos, días forzosos, días amargos en nuestra vida por circunstancias adversas, pero el amor de Dios, ese amor es perfecto.
El amor de Dios es perfecto. Quizás en la sociedad, quizás cuando nacimos, quizás a través de los tiempos, no pudimos experimentar ese verdadero amor. Ese amor en la familia quizás no fue bueno, o quizás fue bueno. Si fue bueno, tenemos buenas costumbres. Si fue malo, eso va a tener una actitud fuerte y chocando con todo el mundo, porque no experimentó ese amor allí en la intimidad. Pero tan pronto nosotros conocemos a Jesús, vamos a experimentar el verdadero amor. Por eso lo que no podíamos amar antes, vamos a amar cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso una de las cualidades importantes de un niño es que necesita amor, y él empieza a tener afecto donde se brinda ese amor. Claro que sí, y hay alguien que sabe amar, es un niño, porque un niño en lo pequeño que es, casi no tiene resentimiento, pastor, sino que al contrario, él brinda el amor. Por ejemplo, cuando está jugando con sus compañeritos y están allí, le quitan los juguetes, se pone bravo en un momento, pero en el otro instante ya están bien. O sea, no duran bravos un montón de tiempo como lo hacen los adultos, sino que en el mismo instante empiezan nuevamente a estar jugando con el que de alguna manera le hizo algún daño. Entonces los niños nos enseñan lo que es el amor, lo que es estar allí, comportamiento con las demás personas. Dios nos ha amado, iglesia, y la palabra del Señor dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que si Dios está en nosotros, que está en nosotros porque somos sus hijos, porque su Espíritu Santo está dentro de nosotros, debemos brindar el amor, debemos llevar el amor a las demás personas, que caracterice el cristianismo, que caracterice al que dice ser de Cristo, que nos caracterice el amor, porque si hay algo que vino a darnos el Señor fue ejemplo de amor. Él amó aún a sus enemigos, como dice la palabra. Aún cuando lo estaban crucificando, amaba a las personas, ayudaba a las personas, miraba con amor. Así tenemos que hacer nosotros. Así que tenemos que deshacernos del resentimiento, del odio, de las cosas que están allí tratando de invadir nuestros corazones para robarnos el amor del Señor, porque a veces no nos sentimos como con ese deseo de brindar amor, pero tenemos que hacerlo, porque dice el Señor que aún a nuestros enemigos debemos amar, aún a los difíciles de soportar, debemos soportarlos y amarlos. Eso es lo que nos debe caracterizar a nosotros como hijos de Dios. La característica más grande de nuestro Padre Dios, de nuestro Papá Dios, es el amor, y es lo que nosotros también debemos reflejar, porque nosotros en esta tierra, pastor, somos un reflejo de nuestro Padre Celestial. Viene allí, el Señor viene a nosotros, nos llena de su presencia, y nosotros somos el reflejo a las demás personas. Por eso dice la palabra del Señor que somos luminares de esta tierra. ¿Y cómo iluminamos? Con amor, porque recuerde que la palabra del Señor dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hoy vemos eso, que a muchos no les interesan las otras personas, pero nos debe caracterizar a nosotros el amar. Amar es ayudar, iglesia, amar es perdonar, amar es estar allí para ayudar a otra persona, pastor. Aleluya. El amor es importantísimo. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice: os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Es importantísimo entonces experimentar ese amor que Él nos ha dado, y iniciamos donde no podíamos amar, donde no podíamos perdonar, donde no podíamos hacer que las cosas sucedieran. El amor de Cristo lo puede todo en nuestras vidas. Y también un niño tiene una autoestima, es el arquitecto de su destino. Es importantísimo. Por eso el niño tiene una autoestima grande. Usted puede ver un niño que hay cosas que no se pueden hacer, y ellos, sí, yo lo puedo hacer. Cuando mover cosas grandes, ven a alguien cogiendo algo grande, ellos quieren cogerlo también y hacer lo mismo, porque tienen una autoestima. Yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. Por eso nosotros todo lo podemos en Cristo. Podemos hacer las cosas. Como niños llegamos a la presencia del Señor: yo lo puedo hacer. Si usted no podía hacer algo en la vida, si todo era derrota, ahora en Cristo Jesús va a ser en victoria. Usted lo puede hacer, yo lo puedo hacer. Nosotros en Cristo como iglesia lo podemos hacer, y un niño nace con esa autoestima. Por eso Jesús dice: tenemos que volvernos como esos niños para entrar en el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo entramos? Haciéndonos como niños. Tenemos autoestima, que el cual somos arquitectos de nuestro futuro. Usted es responsable dónde quiere vivir su futuro. Si su futuro lo quiere vivir en la vida eterna con Cristo, o en la persona que no acepte a Jesús, que no viva las
las enseñanzas de Jesús, vivirá una vida eterna en condenación. Por eso nosotros tenemos que acercarnos y decirle: yo lo puedo en Cristo, yo puedo hacer esto, yo puedo hacerlo. No podía ejecutar esto, no podía trabajar, no me duraba nada. Cristo me empieza a decir: yo puedo hacer esto, yo puedo, yo tengo el potencial, yo tengo al Señor que está conmigo, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y empieza uno a fortalecerse, empieza a hacer una de esas cosas grandes. Por eso es importantísimo. Algo tan importante también es que el niño, cuando va creciendo, va adquiriendo responsabilidad. El niño nace con cero responsabilidad. Cuando nosotros nacemos para Cristo, nacemos y empezamos a adquirir las cosas, y de acuerdo a lo que vamos adquiriendo, vamos a tener la responsabilidad de lo que hemos aprendido. Por eso nos dice: id por el mundo y hacer discípulos. Ya el conocer a Cristo, por eso nosotros empezamos a hablar a los demás de Cristo, empezamos a enseñarle a los demás de lo que hemos aprendido de Cristo. Por eso tenemos responsabilidad, vamos creciendo. Al inicio no podemos hablar nada de Cristo porque no sabemos de Cristo, pero cuando sabemos las cosas de Cristo, entonces al saberla empezamos a tener responsabilidad. Acuérdense, un niño nace con cero responsabilidad, pero a medida que va aprendiendo las cosas va adquiriendo responsabilidad, y va desde cero, y a los 18 años tiene su 100% de responsabilidad. De ahí en adelante, si fue bien enseñado, hará las cosas responsablemente de ahí en adelante, y tendrá buenos retribuciones a su vida. Pero si fue irresponsable o la enseñanza fue equivocada, a los 18 años, así haya sido equivocada, tiene que ser responsable. Por eso, al aceptar a Jesús, nosotros tenemos que ser responsables. Nos hayan enseñado o no nos hayan enseñado, tenemos que ser responsables. Es nuestra responsabilidad ir a la palabra del Señor. Es nuestra responsabilidad estar a los pies de Jesús, estar ahí adquiriendo las cosas que Jesús nos tiene a favor de cada uno de nosotros. A los pies de Jesús, entonces Jesús dice que es importante estar a sus pies. Sin mí nada podéis hacer. Por eso es importantísimo, en nuestra responsabilidad es que cada uno de nosotros, así como el niño nace sin cero responsabilidad, pero a medida que va creciendo, a medida que van pasando los años, va adquiriendo más responsabilidad. Cuando llega a los 18 ya es responsable. Por eso la sociedad lo acepta como una persona responsable. Si no fue bien enseñado, es responsable de sus actos. Si fue bien enseñado, es responsable de los actos buenos que van a venir a favor de su vida. Y algo importante también es que el niño, cuando crece, si hace todas las cosas anteriores, va a vivir una vida feliz, una vida abundante. Por eso Jesús vino a traernos vida y vida en abundancia. ¿Cómo adquirimos esto? Dice que el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. El enemigo ha querido por todo el tiempo, desde que nacemos, hurtar, matar y destruir. Quiere dañar las cosas. Pero en esa medida que nosotros crecemos con el Señor y somos como niños, somos personas en las cuales no tenemos temores, porque dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual dará abundantemente y sin ningún reproche. Ahí está el Señor, nos dará esas bendiciones gloriosas, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces recibimos esas bendiciones gloriosas del Señor. Sabemos que también estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, tenemos ese potencial alto. Sabemos que Él ha colocado un potencial en cada uno de nosotros, nos ha hecho a todos a imagen y semejanza de Él, y al hacernos a imagen y semejanza de Él, tenemos ese potencial tan grande para hacer todas las cosas que Él ha colocado en nuestros corazones para hacer. Y hacer como niños, entonces tenemos esa actitud de que podemos hacerlo con Él, que Él está con nosotros, que Él pelea con nosotros, que Él está delante de nosotros, que Él nos abre las puertas, que Él nos bendice grandemente, porque Él nos amó primero. Y como nos amó primero, entonces nosotros empezamos a experimentar ese amor también hacia los demás, y sabemos claramente que tenemos una autoestima alto, que lo podemos hacer, que yo todo lo puedo hacer en Cristo, que lo podemos hacer porque somos arquitectos de nuestro futuro, y cada uno de nosotros lo hacemos. Cada vez que recibimos algo de la palabra, vamos haciendo en nuestro edificio en Cristo Jesús, Señor nuestro, crecer responsablemente, un edificio con buenas bases. Por eso lo invitamos, para que no falte ninguna enseñanza de la palabra del Señor. Venir cada domingo, venir cada miércoles, estar ahí a las 6:30 para estar escuchando la palabra del Señor, y eso nos hace crecer responsablemente en nuestra vida. La responsabilidad es nuestra. No podemos
empezar a echar la culpa, no me enseñó el pastor, no me enseñó tal persona. Cada uno de nosotros somos responsables de poder adquirir mejores cosas cada día. Somos responsables de ir creciendo cada día más y más en la palabra del Señor. Tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos enseña todas las cosas. Tenemos una enseñanza que Dios ha colocado, una gran pastora, maestra de la palabra, donde Dios nos enseña maravillosamente a favor de nuestra vida, donde las enseñanzas, discipulado, escuela de servidores en primer nivel, nivel del servicio al liderazgo. Es importantísimo tener eso en nuestras vidas, crecer constantemente en la presencia del Señor, y de esta manera podemos vivir una vida en abundancia. Vamos a orar dándole gracias a Dios por esta palabra. Padre y maravilloso Dios, te damos muchas gracias porque hoy queremos hacer como niños, tener ese potencial tuyo, tener ese amor tuyo, tener esa sabiduría maravillosa que tú nos has dado, tener esas bendiciones gloriosas de responsabilidad delante de ti, Señor. Por eso te damos gracias por la sanidad, te damos gracias por la libertad, te damos gracias por el gozo, te damos gracias por la palabra de Dios que va abundantemente a favor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, y cada uno de nosotros estaremos orando por esos principios extraordinarios a favor de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, vamos a pactar con el Señor esta ofrenda, esta primicia, este diezmo lo colocamos ahí en la cajita de fe y oramos. Padre, esta semilla que colocamos es una semilla de la cual tú nos has dicho, Señor, que es una semilla que regresa a nuestra vida buena, remecida y apretada será de nuestro regazo. Gracias, Señor Jesús, porque recibimos esa promesa en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, que la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo los continúe bendiciendo. La paz del Señor. Bendiciones, iglesia.